Hoy día, continuando con la telecapacitación de los jueves científicos, hoy día 23 de diciembre del 2021, tenemos como ponente al doctor Daniel Anchante Llosa. Él es médico cirujano egresado de la Universidad Ricardo Palma, médico intensivista, actualmente es el coordinador de la unidad de cuidados intensivos de neurocirugía de nuestro instituto. El tema que va a tratar el doctor Anchante es riesgos de fracaso en la extubación. Debo mencionarle también que deben registrar su asistencia en el link que se encuentra en la ventana del chat. Eh, Doctor Llosa, bienvenido y puede continuar sin antes darles una feliz Navidad a todos al doctor Llosa en especial y a todos los presentes. Adelante, doctor Llosa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, doctor Mesa, por la presentación. Y muchas gracias también a la unidad de docencia por la invitación de participar también en los jueves científicos. Bien, el día de hoy vamos a tocar un tema bastante amplio, digamos, como tema en sí. Vamos a puntualizar algunas cosas sumamente importantes con relación al fracaso de la extubación. Si bien este es un tema de mayor relevancia en las unidades de cuidados intensivos, eh, es, esto no solamente conlleva en este ámbito, ya que estos riesgos o estas fallas en las extubaciones de nuestros pacientes conllevan además aumento de morbilidad, aumento de mortalidad, aumento de estancia hospitalaria, aumento de costos, aumento de todo lo que conlleva a un paciente en UCI, ¿no? Y las diversas especialidades que tienen a los pacientes en cuidados intensivos, ¿no? Sea pues en realidad traumatología, nefrología, cabeza y cuello, etc., etc., eh, van a tener una relevancia importante porque son pacientes que se van a seguir quedando en la UCI. Entonces, es un tema, me parece, de mucho interés para todos nosotros, y vamos entonces a iniciar con las ideas más importantes. Muy bien. Entonces, el retiro, pues, de la asistencia de la ventilación, ¿no? Va a definir el proceso que lo que permite es de que un niño esté de una ventilación mecánica a una ventilación espontánea. Todo esto es un proceso. Si bien el tema de hoy no es destete de ventilación, que ese es otro tema, a un periodo que va a depender de varios factores. Puede ser un periodo corto, puede ser un periodo un poco más largo. Vamos a pasar de un soporte de ventilación total, luego vamos a pasar a un soporte de ventilación parcial y luego vamos a programar nuestra extubación. Sin embargo, existen pacientes, casos muy individuales en los cuales no vamos a hacer todo este proceso, digamos, de manera en ese orden, sino vamos simplemente a pasar del soporte ventilatorio total a la extubación. Y estos son casos que probablemente nosotros en cuidados intensivos lo vemos con mucho menos frecuencia. Estos son los pacientes, por ejemplo, que lo ven mucho más nuestros colegas de anestesiología, ¿no? En los cuales entran a cirugías selectivas, tienen un soporte durante la cirugía total de ventilación, termina la cirugía, los despiertan y se extuba. No pasan por un proceso, digamos, de ventilación parcial digamos, horas o días, eso no sucede. Entonces existen estas dos formas, ¿no? Una manera es en esta forma, que es, digamos, pausada o vamos en pasos, y la otra es simplemente apagamos la sedación, retiramos la ventilación y el paciente despierta. Vamos nosotros a ver mucho con mayor detalle cuáles son estas fases, más bien, en el destete de la ventilación, que pueden llevar a tener riesgos en la falla de la misma. Acá lo vemos con más detalle, ¿no? Por ejemplo, vemos en este cuadro, todo en la parte de arriba, lo que es el tiempo de ventilación mecánica. Luego uno decide cuándo empieza el destete y luego uno decide cuándo va a ser la extubación. Este cuadro me ayuda para poder diferenciar algo que es sumamente importante. Una cosa es que uno decida cuándo va a iniciar el destete, y otra cosa es cuando uno decide cuándo va a extubar. Son dos cosas distintas.
No es lo mismo y ni tampoco tienen que coincidir en ese momento en el tiempo. De hecho, hay un tiempo en el cual uno decide el destete y luego hay otro tiempo en el cual uno decide la extubación. Durante el periodo, ¿por qué? Porque durante el periodo de destete uno va a ir dándose cuenta si el paciente está o no listo para la extubación. Entonces, este periodo de destete es sumamente importante. Y aquí voy a aprovechar para mencionar algo que es sumamente crucial, que puede sonar bastante lógico, pero que en realidad en la práctica a veces no lo es tanto, que es lo siguiente, y que lo compartimos siempre cuando estamos con los médicos residentes y lo conversamos en algunas clases que hemos podido tener. Por ejemplo, a nosotros como intensivistas, como pediatras, como médicos de emergencia, etc., nos puede sorprender una intubación, ¿correcto? Nos puede sorprender una intubación porque el paciente llega mal, porque se deteriora, porque su estado respiratorio cambia, neurológico cambia, es decir, la intubación nos puede sorprender, pero la extubación nunca nos debería sorprender. La extubación siempre, visto de cualquier lugar, de cualquier mirada, siempre tiene que ser programada. Siempre. No hay, digamos, no te puede sorprender una extubación. Y vamos más allá, no te debería sorprender tampoco digamos, algunos factores que pueden tener en cuenta con una extubación. Deberíamos tener todo, digamos, en lo posible controlado y aquellos factores, porque se van a presentar de todas formas algunas cosas que pueden a veces no salir como uno espera que salgan, pero estamos preparados para atenderlas y evitar, pues, la reintubación, que es lo que no queremos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los criterios que uno inicia digamos, valora para iniciar el destete? Nuevamente, no estamos hablando en la presentación de lo que es el destete, porque es otro tema, pero es parte de la presentación, porque nos vamos a llevar a ver cuáles son estos criterios de riesgo en la falla de extubación, ¿no? Primero es la resolución o control de la causa que llevó a la falla de la ventilación. Esto es importante. Ojo que acá menciona que puede estar la causa resuelta o al menos controlada. Un ejemplo típico, por ejemplo, es aquel niño que se intuba por una neumonía, por ejemplo, en una neumonía lobar o una neumonía bilateral, viral, una neumonía, ¿correcto? ¿Necesitamos que esté la neumonía completamente resuelta para extubarlo? No. Necesitamos que al menos la neumonía esté controlado y que la injuria pulmonar sea menor, que tenga menor compromiso de campos pulmonares y uno puede extubar. Entonces, la causa puede estar resuelta completamente o puede estar controlada, ¿no? Contenida para poder decidir extubar. Otro criterio importante es el intercambio gaseoso adecuado, esto lo vamos a ver por gasometría, pero aquí dos detalles importantes con el tema de la gasometría. El primer detalle importante es que hay que saber interpretarlo, eso es algo evidente, pero más allá de eso es en qué momento tomo mi gas, ¿no? Nuevamente hay que recordar que la gasometría, el AGA es una foto, eso que te va a traducir solo parcialmente la realidad. Lo que trato de llevar con esta idea es que el uso solamente de la gasometría de manera independiente no es criterio para extubar un paciente. Hay que tener otras cosas más asociadas. Ayuda sí, pero no como factor independiente. Y el otro punto importante es que tengamos mucho cuidado con aquellos pacientes crónicos, por ejemplo, que en el instituto tenemos varios de ellos, en los cuales son niños que están acostumbrados, por ejemplo, a retener CO2 o a manejar niveles de CO2 elevados, y que eso no condiciona un problema ventilatorio para ellos, y que por eso es que no, digamos, afectaría el proceso del destete o la decisión de extubar. En los parámetros de ventilador también es un factor importante. Aquí tenemos pues los valores ideales de presión al final de la expiración menor de 8 y un FIO menor de 0.5, idealmente, ¿no? Para iniciar el destete y considerar extubarlo, de repente con un PEP de esos valores pasarlo a BNI, bueno, eso es punto otro tema, pero por ahí vamos a ver esas consideraciones. El tener la presencia de un esfuerzo respiratorio espontáneo adecuado, ¿no? A veces el ver que el paciente esté gatillando de forma correcta, que mantenga un esfuerzo
constante. Acá van a entrar las pruebas de ventilación espontánea que se realizan, algunas de ellas, lo vamos a ver un poco más adelante de qué se trata esto, y esto ayuda también como parte de los criterios para decidir ya programar la extubación. La ausencia, por supuesto, de los bloqueadores neuromusculares, hay muchos trabajos que hablan sobre esto y todos los cortes indican que por lo menos debería ser de 24 horas, ¿no? Esto es también sumamente importante, aquellos pacientes que les apagan el rocuronio o el bicuronio a las 8 de la mañana y los están extubando al mediodía, cuidado, porque es un riesgo importante de falla. El reflejo de tos, el reflejo de deglución competentes. Esto es algo muy variable y esto es algo aún complicado de manejar en los niños. Existen muchos trabajos que hablan sobre test para predecir deglución, reflejo de tos. Ninguno de ellos ha demostrado ser concluyente. Sin embargo, digamos, vemos pues que el reflejo de tos lo podemos observar en un paciente cuando quiere, pues, le molesta el tubo traqueal, y la deglución también se puede observar en aquellos pacientes donde tienen aumento de cialorrea, aumento de secreciones por boca, ¿no? Son cosas que nos ayudan a orientarnos en las cuales este reflejo o esta no está del todo competente. ¿Significa que no puedes extubar? No, pero es algo que tienes que considerar dentro de todas las variables, ¿no? Y el estado hemodinámico estable. Todo esto son criterios que se suman, no son criterios independientes. Y esto es importante porque puede que no cumpla todos, puede que cumpla la mayoría, y eso hace de que finalmente el criterio haga de que decidas extubar. Pero todo esto se tiene que, digamos, sistematizar con idealmente el uso y la implementación de los protocolos, que también un poquito vamos a hablar de eso al final ya de la presentación. Vean, por ejemplo, acá este estudio que es muy claro, en los cuales, por ejemplo, los días de ventilación mecánica están asociados a mucha mayor falla de extubación. Esto es algo que sonaba evidente, bueno, lo es, y es un factor muy importante, ¿no? Mientras más tiempo el niño esté en ventilación, más riesgo tiene de falla de extubación. Entonces, tanto una extubación temprana, sin cumplir la mayoría de los criterios, por ejemplo, como una extubación tardía, en las cuales dejamos que el paciente se quede en ventilación mucho tiempo cuando ya no lo requiere, van a incrementar ambos la morbilidad y la mortalidad, y así también como los costos del paciente en UCI. Entonces, la extubación no debe ser ni muy temprana ni muy tardía. Hay que hacerlo en el momento adecuado, en el momento justo, y para ello, pues, urge la necesidad de estos protocolos que mencionaba hace un momento. La definición de una extubación fallida es cuando es necesaria, pues, la reintubación o asistencia respiratoria dentro de las primeras 48 horas de una extubación programada. Esto es importante como definición operativa, porque esto va a poder ser utilizado para hacer trabajos dentro del instituto, por ejemplo, y puede ser comparados con trabajos de fuera u otros lugares, para definir nuestros pacientes en los cuales ingresan en extubación fallida. Ojo, que aquí es importante algo que habla de que 48 horas de una extubación programada. Me preguntan, ¿y ahí qué sucede aquel que se extubó accidentalmente y se reintuba? Bueno, eso no cuenta, eso cuenta como una extubación no planificada, que es otra cosa, que también es parte de calidad de la atención en una UCI, pero digamos, es para lo que es tasa de extubación fallida, estamos hablando de las extubaciones programadas que a las 48 horas tienen necesidad de regresar a una reintubación. Existe mucha diferencia entre las investigaciones que reportan extubación fallida. ¿Y esto por qué? Porque en las unidades de cuidados intensivos pediátricos la población y los diagnósticos son muy diversos. Entonces, los reportes en realidad pueden variar mucho con relación a algunos trabajos de otros, pero el corte es el mismo, les dan la gran mayoría 48 horas. Hay algunos trabajos, digamos, mucho menos que hablan de 72, pero digamos el 90% de los trabajos realizados hablan de 48 horas. La extubación fallida
presenta altos índices de mortalidad. Eso ya lo hemos visto hace un momento por todo lo que conlleva el reintubar a un paciente y el tenerlo más días en cuidados intensivos. Prolonga la ventilación mecánica invasiva, prolonga la estadía en UCI, y esto que es sumamente importante y que con el tiempo y algunos ya meses, acá por ejemplo en el instituto lo vemos con mayor frecuencia y probablemente se vuelva una problemática en el próximo año, que son los pacientes con traqueostomía, ¿no? Aquellos pacientes que fallaron y que necesariamente ingresan a un tubo de traqueostomía y pues todo lo que conlleva el manejo de estos niños, la estancia hospitalaria, el pase a hospitalización, el manejo dentro de la hospitalización. Bueno, todo esto tiene que ver con las fallas de extubación, ¿no? Las fallas de extubación aumentan directamente el índice pues de la traqueostomía en el instituto o en el centro donde hay mayor falla de extubación. Es una relación directa. A mayor falla de extubación, mayor índice de traqueostomía. Entonces, la tasa de extubación en las unidades de cuidados intensivos pediátricos es muy variable. Como ven, oscila muchísimo. Hay trabajos que hablan desde el 2,7% y trabajos que hablan hasta el 22%. En general, la prevalencia no es baja, es alta porque la gran mayoría de los trabajos están alrededor del 15 y 19%. Trabajos locales, por ejemplo, que se han hecho en Breña, que se han hecho en otras instituciones como el Seguro Social, tienen una tasa alrededor del 17 a 18%, ¿no? Más cercano al 20% que a las otras tasas. Ahora, se preguntarán ustedes por qué hay tanta variabilidad en estas tasas de falla de extubación. Una tiene que ver directamente con que a veces el criterio o la definición no está del todo clara y por eso meten a todos al mismo saco. E incluyen también a los pacientes extubaciones, perdón, no planificadas. Pero una razón más importante que esta es que esta variabilidad en esta tasa tiene que ver con la diversidad de los diagnósticos. Por ejemplo, la tasa de falla de extubación en una unidad de cuidados críticos de pacientes neurológicos, por ejemplo, no es la misma que una tasa de falla de extubación en una unidad de pacientes cardiológicos, de pacientes quemados, de pacientes pediátricos generales. Esa no es la misma, ¿no? De hecho, el tener en el instituto la ventaja de tener unidades, digamos, especializadas, nos hacen poder tener ciertos índices de tasas por especialidad y compararse con el resto también de esa especialidad. Evidentemente, por ejemplo, las mayores tasas de fallas de extubación están en aquellas unidades que manejan pacientes neurológicos, ¿no? Y eso es algo que se ve no solamente acá, sino se ve también en el resto del mundo. Es la tasa de extubación más alta, de falla de extubación más alta, ¿no? Por diversas condiciones que lo vamos a ver a continuación. Entonces, como mencionaba, la diversidad pues está dentro de la relación al tipo de paciente estudiado. Ahora, las variables que coinciden, por ejemplo, que estos ya son que coinciden para todo tipo de paciente, son el tiempo en el uso de la sedación, el tiempo de la ventilación mecánica, la edad del paciente es una variable también que es importante. Más pequeños hay más tasa de falla de extubación, trastornos en la oxigenación, cuando uno no evalúa bien una gasometría o hay fallas en la saturación, la inestabilidad hemodinámica, lesiones neurológicas, trastornos nutricionales. Qué importante para nuestros niños, por ejemplo, es que tener un estado nutricional óptimo y que con ello no sea una variable para un riesgo de la falla de la extubación. Hemos visto en el instituto y hemos visto en nuestra experiencia pacientes que tienen todo lo demás controlado y que solamente, o digamos, principalmente por un trastorno nutricional, ¿no? Fallan en la extubación. Y ustedes pensarán, oye, ok, los desnutridos, de acuerdo, el desnutrido, pero el paciente obeso también. El paciente desnutrido y el paciente obeso por sí mismos, solamente con esa variable, tienen un riesgo de falla de extubación. Entonces, eso también es sumamente interesante para que lo revisen, lo vean, porque esto es algo importante de mencionar. Y la disfunción diafragmática, ¿no? Nosotros vemos
digamos, no en el futuro, porque ya se utiliza, pero digamos, dentro de la institución, la mayor utilidad, por ejemplo, de la ecovisión en las unidades para evaluar función diafragmática, por ejemplo, y ayudarnos como una variable más para evitar este riesgo en la falla de extubación. Esto es algo que deberíamos incrementar en nuestros pacientes y también deberíamos iniciar o ser parte, por ejemplo, de nuestros protocolos más adelante, ¿no? La utilidad de la sonografía, de la ecografía en este tipo de casos. Em, bien, entonces, de todas estas, por ejemplo, ¿cuál es la causa más común? Bueno, la causa más común de la falla de extubación es la obstrucción alta de la vía aérea. El edema laringio, el estridor, llega a alcanzar en algunas series casi el 40% del total, o sea, casi la mitad de las fallas de extubación son por obstrucción, edema laringio, estridor. Esto es algo bastante frecuente. Es en muchas series la causa de mayor frecuencia, ¿no? En la población pediátrica. Em, Otras variables, por ejemplo, tenemos las infecciones respiratorias, eh, digamos que son ya secuela, las bajas, los problemas neurológicos, las lesiones neurológicas, por ejemplo, vean el loss ratio, cómo aumenta el riesgo por 1.8, por 2.2, las que son las patologías pulmonares y los problemas neurológicos. Vemos, por ejemplo, el problema neurológico crónico, por ejemplo, cómo aumenta el riesgo 2.2, ¿no? Pero si uno ve, por ejemplo, el estridor post-extubación que te da la clínica de un edema laringio, una obstrucción de la vía aérea alta, estamos hablando de 5.8 de odds, ¿no? Entonces es el mayor riesgo, es la mayor causa que se infiere, ¿no? De la falla de extubación en estos pacientes. Entonces, si ya estamos nosotros, digamos, sabiendo que existe esta causa como una de las mayores posibilidades de falla, entonces, en ese sentido, pues hay que tratar de que al menos esa variable sea la que controlemos con mayor precisión. Otra cosa importante en las variables que aumentan la falla de riesgo está el tiempo de ventilación mayor a 7 días. Esto estamos hablando ya como riesgo. Hemos visto que la causa en sí es el edema laringio como mayor causa ya establecida de falla de extubación, pero ahorita lo que estamos viendo es cuál es lo que aumenta el riesgo. Y el tiempo de ventilación mayor a 7 días aumenta el riesgo en casi 4 veces. Entonces, este viene a ser en los riesgos más altos para falla de extubación, el tiempo de ventilación mecánica por encima de los 7 días. Y el otro riesgo importante tiene que ver con la sedación por encima de los 5 días. Estos dos riesgos se suman porque evidentemente al tener más tiempo en ventilación, la mayoría de pacientes tienen más tiempo en, en la sedación, más dosis acumulada de sedantes. Entonces, estos dos son sumamente importantes como riesgos de falla de extubación. Y si vemos en el cuadro otro tipo ya de riesgos o de variables, vemos, por ejemplo, el uso de inotrópicos por más de 10 días. A veces siempre nos preguntan que pero está con inotrópico, no lo pueden extubar. Eso no es del todo cierto. Lo que se pide es una estabilidad hemodinámica. Uno puede estar con una dosis de algún vasoactivo o algún inotrópico a unas dosis bajas, no importantes, y que condicionan eso de que el paciente se encuentre hemodinámicamente estable, entonces probablemente sí esté en condiciones, sumado a otras más, a que se pueda extubar. Diferente es aquel paciente pues que lo encontramos con 2 inotrópicos, 3 inotrópicos, dosis altas. Bueno, ese paciente no está pues estable hemodinámicamente, ¿no? Entonces, ese es otro criterio importante. Em, por ejemplo, es interesante, ¿no? El modo ventilatorio no tiene nada que ver, ¿no? Por ejemplo, ustedes ven al final del cuadro lo que es el modo de ventilación. Si tiene alguna relevancia en la falla de extubación, la respuesta es no, no tiene ninguna relevancia. No ha demostrado ninguna significancia en la falla de extubación, el modo en el cual uno ventila al paciente en presión o volumen
independientemente de ello. Entonces, si nosotros hablamos de un poquito ya de lo que es la extubación no planificada, ¿no? Que también tocaré algunas cositas muy puntuales que es sumamente interesante, porque si bien es cierto, esto es parte de otro grupo en el cual no entra en las tasas de falla de extubación en sí, porque no son extubaciones programadas. Sin embargo, en el tema de morbilidad, en el tema de mortalidad, en el tema también de las reintubaciones y que esto aumenta los costos es algo importante que hay que mencionar. Por ejemplo, del total de las extubaciones no planificadas, porque existe dos tipos de extubación no planificada. Una es la extubación accidental y la otra es la autoextubación. De lejos, por casi el doble en varios trabajos, las extubaciones no planificadas corresponden en la mayoría a las extubaciones accidentales, ¿no? Las autoextubaciones, que es en la cual el niño o adolescente se retira él mismo, pues el tubo sucede, lo hemos visto, pero son menos frecuentes. La gran mayoría son las extubaciones accidentales. Y aquí pues también vemos que las extubaciones accidentales, si son la mayoría, pues, ¿qué estamos haciendo nosotros para prevenir ese riesgo de que no sucedan extubaciones accidentales? Tiene que ver aquí un tema de sedación, de acuerdo. Tiene que ver también un tema de cuidados de enfermería, también. Es un trabajo en equipo que se realiza porque la responsabilidad es de todo el personal de salud para que esto no suceda. Y hablando de las extubaciones, por ejemplo, no planificadas, vemos cuáles son los factores de mayor riesgo. Vemos tanto la edad como el peso. La edad, por ejemplo, la media en las extubaciones no planificadas están alrededor de los 50 meses y los pesos de las extubaciones no planificadas, estamos hablando de alrededor de 17 kilos. Entonces, mientras más grande es el niño y tiene mayor peso, el riesgo de esa extubación no planificada es menor. Entonces hay que tener mayor atención con aquellos niños más pequeños y que tienen menor peso, porque tienen mayor riesgo de tener una extubación no planificada. Y acá otra cosa interesante, por ejemplo, para presentarles, es sobre lo que es el uso del CAF o el uso del balón. Por ejemplo, el uso del tubo sin balón, ven aquí en el cuadro, se asoció a un 79% de extubaciones no planificadas, aquellas en las cuales eh, se extubaron de manera accidental o, bueno, o autoextubaron que no tenían el balón. En cambio, los tubos con CAF tienen un porcentaje menor, alrededor del 53%. Y la agitación previa, ¿no? La agitación también corresponde a un porcentaje importante, de casi 62% de pacientes con agitación que tuvieron o terminaron en una extubación no planificada. Entonces, ¿cuáles son los factores asociados con la necesidad de reintubación? Y aquí son esos tres puntos, los ideas, pues digamos, eh, importantes sobre lo que es los factores, las variables asociadas con que un niño tenga que reintubarse. Uno es, por ejemplo, el uso de sedantes y relajantes musculares 24 horas previas a la extubación, ¿no? Sobre todo en el punto de vista de los bloqueadores neuromusculares. Esto es una variable en la cual aumenta la tasa de reintubación. La agitación no controlada, ahí me faltó poner no controlada, antes o después de la extubación también es una variable que se ve como riesgo alto de reintubación. Y la escala de Glasgow, los problemas neurológicos de 8 puntos o menos antes de la extubación también. ¿Por qué estas tres variables son importantes? Por lo siguiente, porque son factores independientes de extubación planificada o no. ¿Qué quiere decir esto? Estas tres variables por sí solas van a aumentar mucho el riesgo tanto de falla como de reintubación. Entonces, si ya te hemos visto cuáles son los riesgos más importantes, se van a sumar estos también, que también lo hemos mencionado, pero lo interesante es que estos sí son variables independientes. ¿Qué quiere decir eso? De que el solo hecho de tener un Glasgow alterado, por sí solo, sin tener otra cosa más, solo esa variable
te puede hacer falla de extubación y necesidad de reintubación. El solo hecho de tener relajantes musculares 24 horas previas sin tener otra variable por sí solo también te puede hacer riesgo de falla de extubación y riesgo de reintubación, así como la agitación. Entonces, esto es sumamente interesante, el saber que estas son variables independientes y que por sí mismas van a producir este alto riesgo de reintubación. Entonces, ¿cómo vamos a disminuir los riesgos del fracaso en la extubación? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, lo más importante y lo que ha demostrado realmente diferencia en disminuir esta tasa de falla de extubación y acercarnos más a ese 2.7 que a ese 22%, ¿no? La idea es estar más cerca a las tasas menores. ¿Por qué? Porque la falla de extubación son criterios de calidad de cuidados dentro de las unidades de cuidados intensivos. Es un factor de calidad. Está dentro de las variables de calidad de atención. Así nosotros podemos medir cuán importante es esa calidad de atención que les damos a los niños. Entonces, lo que ha demostrado pues la diferencia largamente en muchos lugares, países, institutos, centros, hospitales, es la existencia de los protocolos de destete y extubación. Entonces, de estos existen muchísimos, hay cantidad de variaciones de protocolos. La idea es que se vayan adaptando a cada institución o a cada centro. Y lo que voy a ahora mencionar son los 6 pasos más importantes. Después esto queda a discusión para hacer un protocolo mucho más específico dentro de las unidades o de manera independiente por cada unidad. Eso es algo que se puede discutir. Pero vamos a ver cuál es, por ejemplo, una sugerencia de protocolo o algo que deben haber, o estos 6 pasos que en todo caso no deberían faltar y que van a disminuir el riesgo de falla de extubación. El primero es la resolución total o parcial, ¿no?, de la causa que motivó la intubación. Esto ya lo hemos explicado al inicio, es el primer paso, no puede iniciarse un destete o extubación sin haberte preguntado qué pasó con la causa que lo llevó a intubar a ese niño. Eso es lo primero, no existe ningún protocolo que no inicie con esta pregunta. Entonces, esto de acá estamos bastante básicos para empezar. La segunda es preguntarte si el paciente está listo para las pruebas de ventilación espontánea. ¿Existen pruebas de ventilación espontánea? Por supuesto. Muchas pruebas de ventilación espontánea, que tampoco es tema de la presentación, pero es parte de este protocolo, a sugerencia que va para lo que es el STT y posteriormente la extubación. ¿Cómo nos damos cuenta? Algunos criterios. ¿Tiene esfuerzo respiratorio adecuado? El paciente tiene esfuerzo respiratorio, no hace apneas, su esfuerzo es no solamente en frecuencia, sino también en patrón, es adecuado. Tienes un PAFI por encima de 200, tienes una presión al final de la expiración por debajo de 8. ¿Cómo está el estado hemodinámico? Ya hemos visto que no necesariamente es la ausencia de drogas vasoactivas o inotrópicos, sino es que el estado hemodinámico esté estable. Y la condición neurológica. Y aquí probablemente sea una de las variables más difíciles, más estudiadas también, y en la que a menos conclusión han llegado la mayoría de estudios. Nosotros que estamos habituados, por ejemplo, en nuestros casos, a ver pacientes neurológicos con frecuencia, vemos pacientes que sí se pueden extubar cuando, sin embargo, su condición neurológica no está del todo resuelta, pero tiene algunas eh, variables básicas que sí puede hacer que el paciente llegue a tener éxito. Pero esto es algo que está en estudio, hay muchas pruebas sobre esto, pero no tampoco voy a profundizar mucho en por qué el paciente neurocrítico es bastante particular y tiene unas condiciones especiales. Y como este protocolo es para algo general, vamos a dejarlo ahí, pero la condición neurológica es algo sumamente importante de ver en el paso número 2. Cuando tú respondes todas esas preguntas y todas las preguntas son positivas o las respuestas son buenas, entonces tú estás listo para decidir que el paciente pueda entrar a una prueba de ventilación espontánea. Y nos vamos al paso 3. El paso 3 es, ok, si ya estamos listos para una prueba de ventilación espontánea, entonces las iniciamos. Iniciamos la prueba
de ventilación espontánea, que es, esas son las siglas en inglés, que es el Spontaneous Breathing Test, ¿no? Y una vez que este paciente inicia este test de ventilación espontánea, lo evaluamos 30 a 60 minutos la respuesta, que es el tiempo en el cual uno va a evaluar. ¿Qué vamos a evaluar? La frecuencia respiratoria o los signos de aumento del trabajo respiratorio. Y miran, ¿pero por qué? ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo. ¿Por qué? Y acá vamos a ver un poco de la experiencia que tenemos, por ejemplo, con los niños neurológicos. Los pacientes con condiciones neurológicas especiales no siempre tienen aumento de la frecuencia respiratoria, pero sí tienen un deterioro del trabajo. El patrón cambia. Y eso lo vemos en la UCI con relativa frecuencia, que no necesariamente tienen una frecuencia muy elevada, pero sin embargo el patrón es inadecuado. Aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen enfermedades neuromusculares, y aún así los pacientes que tienen mucho tiempo en ventilación y tienen una mecánica alterada, una musculatura debilitada, aquellos pacientes que han tenido asociación de bloqueadores neuromusculares con corticoides que hacen una miopatía. Entonces, todos estos pacientes no necesariamente van a tener un aumento de la frecuencia respiratoria, sino también un aumento en el trabajo en sí, uno lo va a ver. La saturación de oxígeno en disminución, si obviamente le vamos a dar el chance de la prueba espontánea y vemos que desatura, pues fracasó, regresa, vámonos para atrás y se queda intubado algún tiempo más. O la frecuencia cardíaca, que va a aumentar un 25% o más con relación a su basal. Y esto es un detalle también importante, porque a veces iniciamos las pruebas y estamos en la visita, entonces si preguntamos, ¿y con cuánta frecuencia inició? Y no nos dimos cuenta. Entonces, esto también es importante, que hay que anotarlo en la evaluación para la evaluación de este tipo de prueba, que es el esfuerzo respiratorio espontáneo. Una vez que pasa esto y la frecuencia está normal, no desatura, la frecuencia cardíaca no aumenta, en sí lo vemos tranquilo, pasamos al quinto paso, que es ver el test de fuga y los reflejos protectores de la vía aérea. Y esto también es importante. Hemos visto que el edema laringio es una de las consecuencias o de las causas más importantes en la falla de la extubación. Entonces es importante ver. Ahora, lamentablemente, y esto sí hay que decirlo con claridad, no tenemos un test de fuga totalmente validado, que sea a ojos cerrados. Este es el que vamos a usar para siempre. En niños aún no lo tenemos, porque por muchas particularidades, porque la vía aérea del niño es distinta, va cambiando con los años, hay otras variables que hay que considerar, entonces, pero existen algunas cositas que uno puede evaluar y que te van ayudando un poco a tener mayor información, ¿no? Por ejemplo, acá uno va a evaluar el uso de corticoides, vamos a ver si el paciente sigue órdenes, evaluar secreciones. Por ejemplo, algo que es sumamente interesante que vimos en neuro es que uno dirá que de repente el reflejo de tos es digamos, la variable más importante con relación a, a la falla de extubación, y ciertamente lo es, pero el aumento o la falla en la deglución es aún más importante. Esos dos variables son importantes, la deglución y la tos, pero si uno los junta, la deglución es más importante incluso que la tos. Es un tema bien interesante y eso se sabe, los dos son importantes, pero la deglución, que a veces uno no lo tiene en cuenta, no lo ve o no lo toma como una consideración a ver, a evaluar, es de suma importancia. Y el test de fuga, por ejemplo, aquí pues hay varias posibilidades. Existe el test de fuga retirando el CAF, ahí hablan de que uno tiene que escuchar si es que pasa el aire, colocar una sonda, ver si es que existe un burbujeo, existen múltiples cosas. Lo que está bastante más probado es, por ejemplo, lo que es en el ventilador y el volumen tidal, por ejemplo, ¿no? Que debe haber una diferencia de 25% más entre el volumen tidal ingresado que el egresado, ¿no? El inspiratorio versus el expiratorio, y este volumen tidal te da una suma o una ayuda más a que el test de fuga está competente, está presente y que no hay, o en todo caso hay poco riesgo de edema laringio. Pero también eso tiene que ver con
el tipo de intubación, porque también al niño al intubarlo podemos tener varios intentos de intubación y eso también es un factor de riesgo, todo eso hay que considerarlo al momento en este quinto paso, ¿no? Tanto entonces el test de fuga para considerar riesgo de edema y los reflejos protectores de la vía aérea. Si ya completamos esto y las respuestas son positivas, pues finalmente decidimos extubar. ¿Puede fallar? Sí, puede fallar, pero probablemente si seguimos todos estos pasos y protocolizamos con más detalle aún así a nuestros pacientes, la tasa de falla no va a estar cercana al 22%, sino al 2,7, ¿no? Que es la idea. Siempre va a haber alguna falla, siempre va a haber algo de que no se va a poder controlar o hay algo que quizás puede cambiar de un momento a otro, pero esto te ayuda a disminuir el riesgo. Eso se trata, disminuir el riesgo. Entonces, finalmente, el riesgo de fracaso de extubación, pues, ¿no? Tiene alta prevalencia en las unidades de cuidados intensivos pediátricos, incluso más que en las de los adultos. Y esto es por lo que hemos conversado en todo este tiempo de la particularidad del tipo de paciente pediátrico y el tipo de vía aérea que tiene. Y también la falta de test validados en estas edades, ¿no? La obstrucción de la vía aérea superior es la causa más común en la falla de extubación. El tiempo de duración de la ventilación mecánica es la variable que se asocia más con falla de extubación en las unidades pediátricas de cuidados intensivos. El tiempo de duración, con ello el tiempo de sedación. Los tests, como hemos mencionado, que predicen la falla de extubación en los niños son diversos y no han obtenido aún resultados concluyentes. Sin embargo, sí sería interesante iniciar al menos con uno de ellos y ver pues cuál es, digamos, la experiencia utilizándolo. Por ejemplo, el más utilizado o el que se usa con mayor frecuencia es ver la proporción de volumen tidal que sucede en el ventilador cuando el paciente está con el tubo con CAF, sin CAF, ¿no? Y es de vital relevancia, ¿no? La aplicación de protocolos de extubación en las unidades de cuidados intensivos. Esto es lo que ha demostrado finalmente la disminución del riesgo en la falla de la extubación. Bien, muchas gracias por la atención. Estamos justo en el tiempo y les agradezco a todos por la participación. Encantado de poder resolver las dudas o comentarios o experiencias que puedan tener. Gracias. Muchas gracias, doctora Anchante. Tenemos algunas preguntas. Una de ellas es, ¿los niños sometidos a una cirugía de cardiopatías congénitas representan una población particular y bien definida? ¿Cuáles serían los factores de riesgo asociados a la falla de extubación? Ya, bueno, en los pacientes con cardiopatías congénitas, lo que se ha observado mayormente en la falla de la extubación es el estado hemodinámico y el estado nutricional. Esas son las variables que son sumamente importantes y que aumentan en este tipo de pacientes la falla en la extubación. ¿Por qué? Porque lo demás igual, por ejemplo, en las cardiopatías de hiperflujo, ¿no? Uno puede mejorarlo con restricción de volumen, con diuréticos, etc. O en las cardiopatías también de hipoflujo, uno sabe que espera saturaciones bajas, pero la nutrición en estos niños y el estado hemodinámico, es decir, la condición de la bomba, son los factores más importantes, ¿no? Muchas gracias, doctor. También tenemos otra pregunta que dice, ¿qué test de fuga propone cuando están con TED sin balón? Ah, cuando están con test sin balón. Sí, en los test sin balón vemos en realidad el volumen tidal también, ¿no? Que es lo que hacemos cuando también tenemos el CAF inflado, lo desinflamos y vemos, pues, cuál es la diferencia entre el volumen tidal inspiratorio y el expiratorio. Y si vemos que existe una diferencia por encima del 25%, estamos, digamos, asociando de que existe un espacio entre el tubo y la laringe, perdón, la vía aérea, la tráquea, y que esto podría, digamos, ayudarnos a pensar de que no existe un edema importante que pueda producir un estridor marcado y que falle finalmente en la extubación. Lo que utilizamos ahí es la diferencia entre los volúmenes tidales, ¿no? Gracias, doctor. Bueno, no sé si tendrá usted alguna recomendación para finalizar la telecapacitación.
Bueno, más bien, muchas gracias nuevamente por la invitación. Estamos en realidad con bastante optimismo para este nuevo año, para la realización de los protocolos de extubación. Por eso decidimos hacer un poco el tema hoy, ya casi finales del año, para motivar a todos a participar de repente en estos protocolos. Y bueno, nada, en verdad muchas gracias por la atención y desearles a todos pues, que tengan unas bonitas fiestas y ya nos vemos por el instituto cualquier momento. Gracias. Muchas gracias, doctora Anchante. La Oficina de Docencia le agradece el día de hoy por su excelente ponencia, un tema muy importante y también por haber compartido con nosotros su experiencia profesional. Igualmente agradecemos a todos los participantes y los esperamos el próximo jueves con la última telecapacitación del año. Muy buenas tardes.